Bueno, pues seguimos avanzando en esta noche de Radio Morgue y vamos con la entrevista. Vamos con nuestro invitado Joaquín Jiménez Sánchez, que ya ha estado por aquí, ya ha estado en Radio Morgue. De hecho, en el tercer episodio de Radio Morgue participó hablándonos de psycho killers, de asesinos en serie. Y ahora repite. Yo no sé cómo ha sido tan inconsciente de volver aquí a este estudio maldito, pero aún así le damos la bienvenida. Muy buenas, Joaquín, ¿qué tal estás? Muy buenas. Me he encantado de volver. Bueno, Joaquín, psicólogo, y bueno, véndete tú, porque yo te voy a vender muy mal. No, seguramente me vendes bien. Me presento. Preséntate. Bueno, pues soy psicólogo sanitario. Estoy especializado en tratar a personas con trastorno obsesivo-compulsivo, ansiedad, personas con depresión. Y nada, llevo ya unos cuantos años ejerciendo y nada, tengo el máster, aparte del sanitario, evidentemente, el experto en terapias contextuales, y últimamente he hecho un máster en psico-oncología, que también es una rama que me mola bastante y que quiero seguir profundizando, así que por ahí seguiré. Psico-oncología. Psico-oncología. A ver, despliega eso. La psico-oncología es la parte de la psicología que se centra en atender, en investigar, en desarrollar, ¿no?, la forma en cómo tratar tanto a personas afectadas de cáncer como sus familiares. Se ve necesaria por el tipo de enfermedad que es, aparte de porque afecta a una gran parte de la población, por todas las implicaciones emocionales que hay, por todo lo que supuso, afortunadamente ya no tanto, porque hay una tasa de supervivencia y hay mejor pronóstico, pero con todo lo que tenía en relación, ¿no?, con el tema de la muerte, con el tema de lo que suponía la enfermedad, y se vio necesaria como una especialización, pues eso, a la hora de psicoeducación, a la hora de cómo abordar, acompañar en ese proceso, y es una rama que es muy interesante, que a mí me mola mucho. La verdad que está poco, vamos, yo al menos no tenía muchas noticias sobre ese campo, ¿no? Está como poco explorado, o quizás soy yo que soy neófito y no sé muy bien. Claro, no te sé decir. Yo desde mi campo, desde Claro. la forma como, desde mi profesión, sí es algo que está instaurado, lleva ya bastantes años en los hospitales, en las áreas de oncología o de hematología. Hay un área, hay psicólogos especializados en tratar a estas personas y a sus familiares, y se va desarrollando cada vez más. La verdad que es una disciplina bastante en auge. Y tú en tu caso, por ejemplo, ¿desde cuándo supiste que querías enfocarte a esto, a la psicología, a los talks o ahora a lo que me estás comentando? ¿Cuándo te dio ese clic o a lo mejor iba por vocación o cuándo dijiste me apetece enfocarme en este campo de la mente humana? Pues la psicología fue un poco anecdótico en el sentido de que yo estaba con 16 años trabajando en el campo, ahí en mi pueblo, y mi compañera era psicóloga y me fue hablando y como que me picó el gusanillo, y sí es verdad que yo iba más enfocado al área de la educación, o sea, como el orientador, ¿no?, del instituto, pero en último curso, una situación familiar, pues precisamente de una persona, mi tía, que tuvo cáncer y murió de cáncer, pues supuso como que vi una rama o vi una forma me llegó un poco ahí al corazón y cambié hacia la atención clínica, hacia atender al sufrimiento humano, por decirlo así. Y mi idea era precisamente empezar con psico-oncología, pero bueno, todo fue virando con el tema de la discapacidad, con personas con discapacidad. En discapacidad hay muchos patrones obsesivos, hay mucha rigidez, y un poco ligado a esto, pues tema asociativo, pues que hay en un centro especializado en tratar a personas con TOC, y ahí surge la especialización, y ya y he seguido porque es un trastorno poco conocido, aunque ahora un poquito más, pero que genera muchísimo sufrimiento, que
a nivel coloquial, ¿no? O a nivel de general, pues quizás se ridiculiza o se banaliza. Sí, y más ahora en la época de las redes de la comunicación, ¿no? Parece que hay como mucho meme, Eso es. Entonces, pero lo cierto es que una persona con un trastorno, o sea, porque puede haber patrones obsesivos, pero con un trastorno obsesivo compulsivo, pues es algo grave, hay mucho sufrimiento. Y nada, seguir formándome sobre todo para atender a esas personas, porque sí que es verdad que para ponerte en terapia o para acompañar en un proceso terapéutico a una persona con TOC, sí que necesitas saber exactamente cómo funciona el TOC, cómo trabajar la exposición, etcétera. Entonces, pues he seguido ahí en esa línea. Ahora vamos a entrar dentro de TOCs, vamos a entrar en fobias, en manías, ¿no? En mi familia no se llamaban TOCs, en mi familia se llamaban manías. Ahora vamos a hablar de todo eso, pero bueno, antes de que nada también, pues vendernos un poco, venderme yo, venderte tú, porque tú también has colaborado en mi libro, en mi proyecto, en mi Más actos macabros en la historia, y has hablado porque tú también has sido voluntario en una asociación, El gato de 5 patas, y decir que bueno, que en el libro que yo colaboro, que yo coordino, Más actos macabros en la historia, podéis comprarlo a través de la página web, pues todos los beneficios íntegros, 100%, los 18 euros que vale el libro, van a ir íntegros para esa asociación, que de hecho yo la descubrí gracias a ti, y tú has estado varios años con ellos, colaborando y siendo voluntario, ¿no? Yo empecé siendo coordinador, o sea, entrando a trabajar, o sea, me llamaron para un campamento de verano, que ahora mismo están justamente sí. ahí en su viaje de verano, y empecé como educador, luego coordiné el grupo de adultos, y como digo, ahí es un poco esa es la rama más donde yo me centré más en las personas con discapacidad. Y sí, es una asociación, pues tú la conoces ya, que es la hostia. Y nada, que la gente lo compre, que sí, que les viene muy bien el seguir potenciando un poco el cómo seguir trabajando con las personas con discapacidad. Mucha gente me preguntaba pero Actos Macabros es un libro duro, un libro oscuro, un libro grotesco y es benéfico, es solidario, y en mi cabeza sí que tiene sentido, ya que somos a priori el ser humano, somos malos o hacemos cosas malas o hacemos actos malos, pero bueno, quizá también se pueda aportar granitos de arena por hacer cosas buenas. Yo no digo que todo el ser humano sea malo, no digo que todos seamos buenos, pero si cada uno aportar un poquito para ayudar o por mirar a los otros, entonces en mi cabeza sí que tuvo mucho sentido. Aunque yo escribo sobre la maldad o sobre cosas oscuras, pero si eso sirve para que otros lo puedan pasar un poquito mejor, a mí sí que me compensa. Y de hecho, bueno, tú estuviste cuando hicimos la presentación, y ver la cara de la gente ilusionados y contentos, para mí mereció mucho la pena hacer ese proyecto. Así que bueno, pues vamos a comenzar con el tema que nos atañe hoy en la noche de luna llena de hoy. Y vamos a hablar de fobias, de terrores incontrolables. Y yo quería empezar por el principio, quería preguntarte qué diferencia hay, porque tú estás especializado en TOCs, qué diferencia hay entre fobias, TOCs, terrores. Vamos a desgranar. Vale, no sé a qué te refieres con terrores. Terrores incontrolables. No quizá el terror a ver una película de terror porque me da miedo un asesino, sino esos terrores de no puedo soportar ver una araña, pero a niveles psicológicos ya. O es, pues eso, lo que ya llamamos fobia, que solamente con pensar, en este caso, por ejemplo, en una araña, ya empiezo a sudar, empiezo a palpitar y me empiezo a sentir mal. A ese terror ya extremo que no podemos controlar. Claro, yo, si me permites, me gustaría como explicar antes la diferencia entre miedo racional y miedo irracional. Sí. Porque todo parte de ahí, porque tanto en personas con TOC o un trastorno obsesivo compulsivo con una fobia, hay un miedo irracional. Solo que se vive de forma diferente, y lo que mantiene o lo que hace, ¿no?, el hecho de que esa persona, ¿no?, que podamos poner ese diagnóstico, son características o que hay cosas, pues eso, que son diferentes, pero de primeras parten de un miedo irracional. Claro, miedo racional e irracional. Pues
A mí me gusta siempre explicar lo de que es un miedo irracional con respecto a la proporcionalidad, es decir, a si está proporcionado a lo que está pasando en el contexto, en esa situación. O sea, el miedo es una emoción que nos viene a ayudar, todas las emociones nos ayudan, tiene su función, en este caso luchar, huir ante ese hipotético peligro. Cuando hay un miedo tan intenso que está desproporcionado con la situación en sí, es decir, que en el contexto a priori, objetivamente, no hay un peligro como tal, y yo estoy sintiendo una emoción intensísima que me está llevando a conductas de una lucha inminente o una huida, un escape, que no se pone en coherencia, ¿no?, con lo que está pasando, a eso llamamos que es un miedo irracional. Es decir, no me ayuda, no me sirve, al contrario, me está generando muchísimos problemas. Entonces, puedo tener más o menos miedo, pero si yo veo que me genera más problemas y yo veo que no me está ayudando absolutamente nada, podemos etiquetarlo como un miedo irracional. Eso lo hay tanto en fobias como en un trastorno obsesivo-compulsivo. Una fobia, ¿dónde está la diferencia? Una fobia es que la persona lo vive y no se está cuestionando si ese miedo es más proporcional o menos proporcional. Se puede dar cuenta que a lo mejor está muy exagerado, pero en realidad a lo que se teme, sea una araña, sea lo que sea, aquí una palabreja de psicólogo, es muy egosintónico, está en sintonía con tu ego, con tu yo. Es decir, yo creo que esto es así de peligroso, aunque todo el mundo me diga que no es así, que tal, yo creo que hay un peligro inminente y entonces siento ese miedo y ya se genera toda esa conducta, ese patrón conductual donde sí, puedo huir, puedo escapar, pero yo no me estoy cuestionando precisamente el que esto que estoy sintiendo está más distante a mí, cosa que sí pasa en el TOC. La persona con un trastorno obsesivo compulsivo, las obsesiones, ¿sí?, que son esos pensamientos, sensaciones, imágenes que me pueden venir de forma intrusiva, es decir, no quiero que me vengan, pero aparecen, normalmente siempre vienen en forma de duda, como ese miedo a la incertidumbre. Y si no toco esto 3 veces, algo le va a pasar a mi familiar. Y si no me lavo las manos, me voy a contagiar de SIDA. Entonces, la persona lo vive todos esos sí y sensaciones, todo eso que aparece, lo vive de una forma egodistónica. No está en sintonía con mi yo. Yo sé que no tengo que tocar 3 veces, yo sé que eso no es así, yo sé, pero aparece el pensamiento, aparece esa sensación, imagen, etcétera, que me genera tal angustia, tal miedo, tal sensación de descontrol, que me lleva a la segunda parte del trastorno, que es esa compulsión. Me lleva al ritual, me lleva a hacer para aliviar esa angustia y ese miedo. En fobia también hay conductas de control o conductas de evitación, como yo puedo huir de la araña, o yo puedo no salir a la calle porque, no sé, hay un perro, ¿no? Si tengo fobia a los perros y tal. Sí. Aunque el perro esté con el bozal, son conductas de control, son conductas de evitación, pero claro, la persona lo vive totalmente diferente. En el TOC además está el hándicap, precisamente porque es egodistónico, que hay una angustia tremenda porque la persona es muy consciente que no tiene por qué estar haciendo eso, que no quiere hacer eso, egodistónico, no lo quiero hacer, cuando en una fobia, aunque yo me dé cuenta que está un poco desproporcionado, es que no me cuestiono eso, o sea, es que no voy a salir a la calle porque está el perro, es que no voy a coger el avión, es que lo que sea. Entonces, esa es un poco como la gran diferencia. O sea, que digamos que ambos son un miedo irracional a algo, pero en la fobia tú te das cuenta, tú sabes que tienes miedo al perro o a las rayas de la carretera y puedes evitarlo, pero en los TOCs, ¿no? Te sientes como condicionado para hacerlo. Es como... sí, o sea, lo matizo. Es como en una fobia... todo el mundo me va a venir y me va a decir, no, pues el perro no hace nada, o el avión es el método más seguro, ¿no? El medio de transporte más seguro y tal. Pero es que yo no el miedo me bloquea, o sea, no, aunque tú me lo digas de una forma racional, yo estoy muy fusionado con esa idea, con esa creencia. Entonces, quizá veo que me limita, que me condiciona, pero yo no me estoy cuestionando mi miedo. Cosa que sí pasa en el TOC. En el TOC yo me veo metido en lavándome muchísimas veces las manos
o metiéndome muchísimas veces en internet para reasegurar, pero además yo sé que lo que estoy haciendo no tiene ningún sentido. Entonces hay un juicio porque yo me doy cuenta que son solo pensamientos, que son solo tal. Entonces, como digo, hay mucho más sufrimiento precisamente por esto, porque una fobia, lo he dicho, si no me, yo puedo tener fobia a los perros, pero si yo vivo en un sitio donde no hay perros y tal, pues ya está, no hay ningún problema. Yo entiendo los TOCs, pero porque yo los he vivido. De hecho, hace tiempo que no me ocurre. Cuando era pequeño tenía un montón. Como he dicho, creo que he dicho antes, en mi familia lo llamaban manías. Sí. Tienes una manía. Antiguamente no existía la palabra, o bueno, no lo entendíamos como TOC. Y yo sí que cuando era pequeño sí que sufría bastante, o a lo mejor, y siempre me entraban, no sé por qué, en época estival, ahora, en verano. Y en mi familia siempre se ha como instaurado, como que en época de verano te vienen las manías. Y a lo mejor un año me daba por o abrir así la boca, o hacer un sonido, o qué sé yo, o rascarme la oreja. Y es como, sé que no debo hacerlo, sé que me van a mirar raro. Y de hecho a veces me ocultaba para hacerlo, que no me mirara la gente cuando yo lo hacía. Sé que no tengo por qué hacerlo, pero mi cuerpo como que me impulsaba a hacerlo y me sentía condenado a hacerlo. Entonces, luego se me iba. No sé si a lo mejor es TOC o es otra cosa. Luego, quizá en épocas de mucho estrés o tal, luego se me acababa yendo, pero me volvía de otra manera. Ahora realmente hace mucho que no tengo ninguna manía o TOC, pero más o menos lo entiendo porque digo, no tengo que hacer esto, no debo hacerlo, me van a mirar raro. Pero algo dentro de mí me impulsaba a hacerlo. Te llevaba. Me llevaba a hacerlo. No pienso que me voy a morir si no lo hago ni nada de eso, pero mi cuerpo siente la necesidad de hacerlo. Joder, que nunca me habías comentado esto. Pero porque sí, realmente me pasó en mi adolescencia, en mi niñez y en mi adolescencia. Sí que es verdad, y siendo sincero, estoy en guardia. A día de hoy estoy en guardia porque sé que como haga algo muchas veces seguidas, corro el riesgo a tenerlo. Últimamente llevo años sin sufrirlo, pero sí, yo he tenido un montón de manías. Pues mira, tendría que hablar mucho más contigo para poder darte, más que un diagnóstico, es hacer un análisis funcional, que es como llamamos, es decir, el ver qué está pasando, qué está ocurriendo, qué haces antes, qué haces después, etcétera. Pero qué bien que lo digas porque, por seguir matizando, ¿no?, lo que es un trastorno obsesivo compulsivo, como tú bien dices, manías tenemos todas las personas, y al final son conductas que dan cierta seguridad, dan cierto control, y las hacemos pues por aprendizaje, por hábito, pues porque está un poco en nuestro repertorio familiar, etcétera. Es decir, son conductas que no nos limitan, que no nos condicionan y que no van más allá. En el TOC, la compulsión, que ya es cuando le llamamos compulsión, como tú bien decías, se hace para algo. Es decir, vengo a controlar normalmente un futuro hipotético catastrófico. Pues eso, doy 3 toques en la mesa para que no le pase nada a mi familiar. O me santiguo 3 veces, no, pues porque para que Dios no me condene, o cualquier cosa, ya nos metemos depende del contenido de las obsesiones. Siempre está un poco como ese control hacia ese futuro. Y siempre lo tenemos que analizar así, o sea, si siempre se hace por algo, estamos metidos más en ese patrón obsesivo compulsivo. Esto que tú dices, que es muy interesante, porque yo recientemente estoy colaborando en un centro especializado en síndrome de Tourette. Ah, sí. El Tourette, donde también puede haber estado relacionado con el trastorno obsesivo compulsivo, pero sí que se le denomina más que son como tics. Sí. Y los tics no están relacionados con un miedo futuro catastrófico, sino que lo que aparece es como una urgencia premonitoria, que se llama, es como una sensación de necesito hacerlo, que está muy ligado a la infancia, a la adolescencia, que suele ser o muy permanente o que puede aparecer a picos, en momentos de estrés, y que pueden ser, pues eso, fónicos, como tú decías, lo de decir algo sí, con la boca, ¿no? Sí, o hacer algún o un sonido. tic más de la mano, o de la mueca, o lo de los ojos son muy comunes en niños, sí. Y está más ligado a eso. Pero claro, la gran diferencia es que yo me sale como una urgencia de hacerlo y ya está, y lo hago para sentir un alivio. En el TOC yo lo hago por algo, para controlar ese futuro, incluso el pasado, o ponerme sobre el pasado. Es como ese miedo a no saber qué va a pasar, y eso me aterra. Y las manías serían como
eso, están en otro prisma, es algo que tenemos todos y que simplemente, pues eso, lo hago pues como me da cierto control y seguridad puntual, pero no lo hago para algo, o simplemente, pues eso, soy más tiquismiquis, que lo podemos decir así, más meticuloso, pero no va más allá. ¿Y qué tipo de persona puede llegar a padecer tanto TOCs como fobias? No sé si se podría englobar. ¿O todos estamos expuestos a ser víctimas de ello? ¿O hay algunas personas que, digamos, están en la lista como más predominantes para sufrirlo o para tenerlo? Sí, es como todo, todo lo que podemos llegar un poco a desarrollar en muchas variables, muchas, y esto es importante decirlo y recalcarlo, no hay normalmente tema de trastornos, pues al final donde están implicados los comportamientos, las conductas, las emociones, o sea, no es algo que viene con una predisposición genética 100%. ¿La predisposición genética es importante? Sí, claro que sí, esto es algo que está estudiado, hay un factor, hablo más del TOC porque es lo que más sé, donde hay una variable que es la predisposición genética, hay un componente hereditario. ¿Se hereda siempre? No, pero sí es cierto que puede ser una variable, pues eso, que si mis familiares o en mi familia hay casos de TOC, pues como que tengo más papeletas, tengo más probabilidades, pero claro, hay otras variables. La variable contextual, la variable, pues eso, de dónde yo me educo, dónde yo vivo, o sea, situaciones que puedan ocurrir, esto es muy importante. Porque a lo mejor yo no hay nada que potencie o que yo me vea como desarrollando, estar metido en ese patrón obsesivo compulsivo, pero de repente en la adolescencia hay alguna muerte, hay algún cambio, hay en un colegio, acoso, y se desencadena todo. No, es como lo que llamamos como esa situación disparadora, ¿no? Como esa situación, ¿no? que hace que de repente ahí aparece cualquier pensamiento intrusivo, por una serie de características también personales, que esto sí es cierto, o sea, toda persona con un trastorno obsesivo compulsivo parte de rasgos o de patrones, ¿no? Como de mayor inseguridad, pues al final un poco con cierta rigidez a la hora de evaluar, a la hora de... y no digo que nazcan así, sino simplemente pues se va moldeando, ¿no? Como desde esa inseguridad, pues eso, si aparece un pensamiento que me está diciendo que si va a pasar algo, pues como yo lo estoy evaluando y como yo lo evalúo, pues claro, yo lo evalúo ¿desde dónde? Pues desde como yo evalúo también todo el mundo. Entonces, si hay rasgos de inseguridad, rasgos más de rigidez mental, algo muy típico es el todo o nada, ese perfeccionismo, ¿no? O esto está al 100 o a mí no me vale. Sí. Entonces, claro, si a mí yo tengo la mínima duda porque aparece un pensamiento que me dice y si por no hacer esto o y si tal, el día de mañana, entonces me genera muchísima angustia y por eso entro a la compulsión, entro como a hacer el ritual para tener esa sensación de control. Entonces sí es cierto que una persona súper pasota desde niño, ¿no? Como flexible, que le da todo igual, tendrá otro tipo de trastornos o pues se podrá haber metido en otras cosas, pero un TOC no va a tener. Entonces, en algún punto, aunque yo sea muy flexible y tal, me puedo ver en un patrón obsesivo, que quizás no es ya TOC, pero es un patrón obsesivo, o metido en un miedo irracional, sí. Sí, porque el contexto, al final, yo puedo estar en situaciones muy vulnerables y eso propiciar precisamente el que yo me vea envuelto en un miedo. Claro, eso quería preguntarte también que cuánto hay de mental y cuánto hay de físico en las fobias o en el trastorno obsesivo. Quiero decir, por ejemplo, en lo físico me refiero, si tú estás siempre o dedicas tu cabeza a un objetivo, o estás muy ocupado, o no tienes tiempo para hablar contigo mismo, para pensarte las cosas, o es más, o lo que estabas comentando tú antes, o es más mental de que quizá lo generemos nosotros mismos al pensar demasiado las cosas, al darle muchas vueltas, al ser inseguros, o la genética, quizá. No me he enterado mucho perdona, a ver si me lo puedes... No sé si... Físico, ¿cuánto hay de físico o de mental? Me refiero a ser como somos nosotros, si nos pensamos mucho las cosas, si somos muy inseguros, si le damos muchas vueltas a la cabeza, si eso al final nos genera pensamientos obsesivos, nos genera miedos, nos genera dudas, o si es algo físico que nacemos con ello y nos va a atacar en cualquier momento. Claro, es que no... Es un poco lo que se intenta, porque durante mucho tiempo se ha intentado como buscar, ¿no? Como las causas, que esto claro. Es algo muy médico y la psicología
tuvo que copiar el modelo médico, pero evidentemente es que no somos las mismas disciplinas. No puedo tratar los trastornos como si fuera un virus. Entonces, en medicina sí que se buscan las causas concretas de esto es lo que causa esto, pero en psicología es que no podemos caer en ese error. Hay muchas variables y sí, yo por mi parte, evidentemente, aunque haya una variable más genética o que pueda haber una predisposición, pero lo que decía antes, o sea, si yo estoy por mi historia de aprendizaje desde pequeñito, desde niño, infancia, adolescencia, por todo lo que ocurre, por todo lo que pasa, y yo tiendo a ser más hiperreflexivo, hiperanalizo todo, que eso se puede explicar, porque al final si a mí he tenido situaciones o yo he aprendido que tenía que darle muchas vueltas, como analizarlo todo, ¿por qué? Para quizá protegerme, porque así tenía como un beneficio, ¿no? Uh-huh. Pues claro, si yo ya tengo aprendida esa conducta de hiperanálisis, claro, todo lo que pase en cada momento voy a tender a hiperanalizarlo. Si tiendo a hiperanalizarlo y aparece en alguna situación tiene más papeletas, ¿no? Muy egodistónico, pues ahí es como me voy a asustar mucho más. El que no está tan acostumbrado a hiperanalizar todo, pues lo que te decía, como más pasota, pues a lo mejor vienen pensamientos intrusivos, pero les da igual. Entonces no va a desarrollar, no se va a meter en el bucle obsesivo. Porque la persona que se mete en el bucle obsesivo es precisamente por esto. Porque a todos nos vienen pensamientos intrusivos. Sí. Si yo cojo a mi bebé y me salgo a la ventana, me viene un pensamiento intrusivo de ¿y si se me cae? Sí. ¿Y si lo tiro? ¿Y si...? Entonces, claro, si yo tiendo a estar como hipercontrolando todo, ese pensamiento no lo voy a dejar pasar. Ese pensamiento lo voy a dejar ahí y voy a decir como, espérate, es que esto quiere decir que soy un asesino, esto quiere decir que no quiero a mi hijo, esto quiere decir... Claro, y ahí ya me enredo. Y empiezo a dar revuelta. Y empieza a crecer la bola. Es cuando empieza a crecer la bola, claro, porque yo no lo dejo pasar. Entonces, claro, si yo me asusto porque aparece ese pensamiento egodistónico, que quiere decir que a lo mejor quiere decir que yo soy otra persona de lo que yo soy, es cuando me acojono. Y digo, hostia. Entonces ya empiezo como a argumentar, no, porque tú no eres así, tal, o me alejo ya de la ventana, o ya no cojo a mi bebé. Y claro, eso va creciendo y creciendo, porque cuanto más atención, más compulsionamos, si estamos metidos dentro del patrón obsesivo, y en fobia igual. Cuanto más me alejo, cuanto más evito, no cojo el avión, no me acerco al perro, no tal, más grande se hace el miedo. Porque nunca experimentamos que son solo pensamientos o que es simplemente un animal, etcétera, etcétera. Yo creo que esos pensamientos, yo creo que los tenemos todos, porque vamos, yo en mi caso sí, porque o a quien no le ha pasado de asomarte a un puente, estás mirando algo, miras un puente y miras hacia abajo y se te viene como un flash en la cabeza, y si me cayera, y si saltara, y si me tirara, ¿no? Es como una chispa que luego rápidamente te alejas y se te va de la cabeza. Pero ese tipo de pensamientos, y a veces yo lo pienso, digo, joder, ¿qué hago pensando en estas tonterías? Pero como que se te vienen, como una milésima de segundo, se te vienen a la cabeza, y si saltara, y si tirara, y si tal, no sé, ese tipo de pensamientos que te asaltan y luego como que tratas de alejar de ti, ¿no? Y son pensamientos que nos vienen a todos, o sea, los pensamientos intrusivos, que no les llamamos obsesiones precisamente porque son solo pensamientos. Eso es lo que se hace en terapia con una persona con TOC, aprender que te pueden venir 1000, 2000, 3000 pensamientos de cualquier tipo, con cualquier contenido, porque son intrusivos, aparecen sin más. Y que no quieren decir, que no dicen absolutamente nada de ti, sino simplemente, pues claro, lo típico que se dice. O sea, si yo no estuviera con mi bebé en la ventana o no estuviera asomándome en un puente, a mí no me venía ese pensamiento. Claro. En el sofá no te viene. Claro. Entonces, claro, el contexto propicia que te pueda venir ese tipo de pensamiento. Y ya no solo el contexto, sino en la sociedad, o fíjate, en la cantidad de información, de estímulos que tenemos a nivel de cine, series, comentarios, cosas que pasan, ¿no? Padre mata a su niño porque tal, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, ese tipo de referencias hacen que en contextos determinados pues afloren pensamientos de este tipo. No tienen mayor importancia más que sin más, o sea, son estímulos que aparecen y es un poco lo que queremos aprender en la terapia. ¿Y cuándo llegaría el momento en el que un pensamiento intrusivo o un miedo común, un miedo racional, sube de escalón, se vuelve más grande? ¿Cuándo llegaría el momento de decidir, ostras, creo que debería ponerme en manos de un experto, creo que esto ya sobrepasa el límite? ¿Cuál sería ese clic o si tenemos algunas banderas rojas de decir, ojo, que yo creo que esto ya está pasándose de la raya?
Claro, tanto en fobias como en un trastorno obsesivo compulsivo, pues lo que podemos llegar un poco a decir es precisamente cuando ya te empieza a condicionar, ¿no? Cuando te empieza a condicionar, cuando te empieza a limitar tus otras esferas vitales, ¿no? Trabajo, pareja, familia, ocio. Que sí es cierto que seguramente te ha estado limitando anteriormente. La mayoría de personas que acuden a terapia con TOC está entre los 20, 30 años y lo que te verbalizan es que a lo mejor llevan desde los 12, llevan desde pequeñitos y les cuesta dar el paso precisamente porque es algo que se intenta como gestionar de primera, se intenta como, bueno, tal. Antes había muchísima menos información, ahora hay muchísima más. O sea, la gente lo puede como darse cuenta de lo que le está pasando. Pero llegan precisamente cuando ya, ya es como muy gordo, o sea, ya es que, hostia, por esto no pude ir a trabajar, por esto ya mi pareja me está diciendo que ya algo tenemos que hacer. Entonces sería como ese límite, cuando se cruza el hecho de que ya te está afectando, ¿no? te está afectando a tu día a día. En una fobia, claro, volvemos a lo mismo, en una fobia, si yo le tengo fobia a los aviones, pero yo no estoy cogiendo aviones porque no viajo, ya está, o sea, es que no podemos definirlo como fobia porque sí, hay un miedo irracional, ¿qué tal? Pero es que no me está afectando. Entonces, ¿qué vas a trabajar ahí? O sea, no hay nada. La fobia es diferente precisamente por eso, ¿no? Porque si no me afecta, o sea, es fobia A, pero a mí no me condiciona, pues ya está. Cuando una fobia se empieza a tratar, ostras, pues es que si le tengo fobia a los gatos y mi pareja tiene un gato, evidentemente ya empieza a limitarme. Entonces ahí sí es cierto que siempre se dice, bueno, la persona que puede intentar como trabajarlo por sí misma, pues ahora hay muchísima información, pero si ya vemos que se nos atasca o vemos que tal, pues para eso está la terapia, para que haya un acompañamiento, una guía profesional. Y la gente suele tender a darse cuenta de que tiene un problema, de que tiene una fobia, de que necesita ser tratado, o solemos decir, como por ejemplo el caso de los aviones, yo tengo mucho miedo a los aviones, no viajo y ya está, pero estoy bien y no me pasa nada. ¿Solemos ser reacios o la gente suele darse cuenta, ostras, pues tengo un problema, que hoy son los aviones, pero mañana pueden ser, vete tú a saber, cualquier cosa? Lavarme las manos 8 veces al día. Sí, yo creo que la gente cuenta se da. Ahora, yo creo que también establece como una estrategia de afrontamiento pues desde la negación, ¿no? Y tiene su función. Al final, reconocer o identificar que esto te está afectando para ya ponerte sobre ello o que el día de mañana te puede llegar a afectar, pues es un proceso. Entonces, primeramente, pues quizás aparece esa negación, pues un poco, pues eso, para soportar la situación, pero consciente de solo que dar el paso, pues es muy complejo. O sea, es que incluso la persona que da el paso y se pone en terapia, cuando está en terapia, no os creáis que es un proceso que va todo bien rápido, y que todo genial, porque la persona está comprometida. La gente está comprometida, hay una motivación de cambiar la forma en cómo gestiona esto, pero es que estamos hablando de miedo, y el miedo muy intenso es que tiene esa función, la de bloquearme, la de... Te paraliza. O sea, hay una sensación muy fuerte que te dice, cuidado, peligro. Y cuando yo siento esto, lo que estoy sintiendo es, ni de coña te metas ahí. O sea, no te expongas, no te acerques, no hagas o no dejes de hacer esta conducta de control. Y claro, dentro del proceso es pues eso, de ir poco a poco, de ir trabajando, que la persona vaya poquito a poco trabajándolo. Entonces, claro, por eso cuesta dar ese paso. Yo creo que he visto una fobia muy de cerca de hecho el año pasado o este tiempo atrás. Teníamos un perro, donde yo trabajo, en la nave teníamos un perro que es grande, era un perro peligroso, pero bonachón, no hacía nada, de hecho estaba todo el día atado y tumbado, que te miraba así, levantaba las orejas y ya está. Y uno de los que venían, uno de los que nos traían, un proveedor, tenía un miedo irracional a los perros, que al principio pensábamos que era miedo normal, pero llegó un momento que entraba a la puerta y el perro estaba atado a, qué sé yo, 100 metros, 200 metros de él, ni le miraba, tumbado, y él sudaba y entraba corriendo
Y una vez incluso me lo llegó a decir, se me agarró, imagínate la situación, trabajando, y se me agarró del brazo y me dijo que me va a comer, solamente el perro levantó la cabeza para mirarle y entró corriendo, se me agarró y me dijo que me va a comer, que me va a comer, que me come, que me come, que me come. Porque a lo visto, de pequeño le tuvo un percance con un perro o algo así y ahora no podía ni verlos. O sea, quiero decir, el perro ni se levantó, el perro estaba atado, el perro estaba lejos de él, pero tenía un miedo irracional y ahí fue cuando más o menos lo entendí, que dije, joder, es que no es racional. Digo, porque a cualquiera que lo vea desde lejos va a decir, no hay ningún peligro porque el perro está lejos, pero para él estaba aterrado y Claro. temblaba. Y decía, que me come, mírale, mírale, mírale. Pero así, y temblaba y me le decía. Y por mucho que le decíamos, tranquilo, que está atado, que tal, pero era superior a él. Claro. Y entonces dije, joder, pues esto es más que miedo, esto es irracional. Sí, y es que eso desde fuera es un trabajo también el trabajar con los familiares, con las personas que están alrededor de la persona con fobia, con TOC. Es un trabajazo, porque desde fuera se ve tan claro, Sí. se ve tan de, o sea, pero cómo vas a lavarte tanto, pero cómo Sí. va a tal, o porque cómo no vas, cómo te va a comer si está atado. Claro, es que no podemos entrar ahí desde la razón, es que lo que está sintiendo esa persona es un miedo que nosotros no estamos experimentando, que si sintiéramos, esto siempre lo marco a los familiares, si nosotros sintiéramos el miedo que esa persona está sintiendo, nosotros estaríamos haciendo exactamente lo mismo. O sea, esto tiene que quedar muy claro, que no son personas súper vulnerables, que no son diferentes sino que en fobias, pues normalmente está ligado a un evento, ¿no? Algo que ha ocurrido, entonces tiene sentido en relación a su historia. Solo que, claro, a día de hoy, el comportarse, ¿no? Imagínate que se comporta con cada perro que ve por la calle de esa forma. Evidentemente le limita y Sí, le condiciona. sí. No le ayuda. No está proporcionado. Pero en su historia tiene sentido. Entonces, claro, su cerebro le está diciendo... Claro, aprendió que tenía que protegerlo y le protege de una forma, pues eso, demasiado intensa. Pero claro, es que lo que está sintiendo esa persona es como... Porque hay mucha culpa en los TOC. Las personas con TOC hay mucha culpa precisamente porque ellos son conscientes de que no tienen que estar haciendo todo eso. Pero es que el miedo que sienten les lleva a eso. Entonces, luego se fustigan, se culpabilizan un montón porque ellos se dan cuenta. Pero claro, en el momento en el que aparece, pues un poco como se ven un poco manipulados, por decirlo así, por la emoción que están sintiendo, por eso el proceso de cambio pues es complejo. Se puede, evidentemente, pero claro, habría que sentir ese miedo también nosotros. Sí, estar en su pellejo para saber cómo reaccionaríamos, que sería exactamente igual. Claro. Bueno, y hablando de talks, supongo que habrás visto lo que primero fue una obra de teatro, luego fue una película, Sí. Tok Tok, y ahí se ve muy bien, por ejemplo, asociamos los talks al orden, a la limpieza, a, como decíamos, lavarnos las manos, a los gérmenes, pero ¿cuáles son, no sé si puedes hablar de ello, otros tipos de talks o menos conocidos con los que tú te has enfrentado o otros miedos irracionales con los que sufre la gente pero que no son tan comunes? Sí, esos son los más conocidos, los que salen en la peli. TOCs, hablamos, esto es importante decirlo, es como hay tipos de TOCs. No, un patrón obsesivo compulsivo es el mismo, siempre, y surge y se mantiene de la misma forma. Lo único que cambia es el contenido de las obsesiones, el contenido de los pensamientos intrusivos. Entonces, claro, dependiendo del contenido de esos pensamientos, podemos englobarlos o agruparlos, ¿no? En diferentes como subtipos o tipos de TOCs. Los que menos se conocen, pues mira, el TOC de pedofilia, pues al final el TOC de pedofilia es, pues eso, me viene un pensamiento de que y si te gustan los niños pequeños. Entonces imagínate que estoy en un contexto incluso con mis hijos o con nenes pequeños, estoy jugando, tal, no sé qué, y aparece un pensamiento intrusivo de easy, tal, no sé qué. Entonces, claro, como yo no soy un pedófilo, y eso me aterra y me angustia que eso pueda pasar, me pongo atención a ese pensamiento y empiezo como, pero ¿por qué me ha venido este pensamiento? ¿Pero por qué tal? Empiezo a rayarme, diciéndolo coloquialmente, claro, y ahí empieza a obsesionarme el hecho de que easy, futuro catastrófico, yo pueda ser algo diferente a lo que yo soy. En ese sentido, TOC de pedofilia, TOC homosexual, es algo bastante común con respecto a exactamente lo mismo, ¿no? Y si voy a ser TOC de hacer daño, hacer y hacerme daño,
Es algo que es interesante discernir. Una cosa es un pensamiento suicida en un contexto donde yo no estoy viendo salida y yo me pongo como a pensar sobre quiero quitarme la vida o podría quitarme la vida, etcétera, a lo que es un pensamiento intrusivo que me viene con respecto cuando cojo un cuchillo de ¿y si me lo clavo? Claro, no tiene nada que ver, porque la persona ahí se asusta precisamente por ese pensamiento intrusivo. Claro. Toque existencial, al final es muy ligado, ¿no? A y si esto todo es mentira, lo típico como y si esto es como eso de Truman, y si esto no es verdad, como y si vivimos en una Matrix. Eso, entonces al final es como esa angustia, ese miedo, porque y si yo esto que estoy haciendo no lo estoy haciendo yo o está siendo, ¿sabes? Claro, pues son contenidos de todo tipo en ese sentido. Aparte de los de contaminación, los de orden, los de comprobación, etcétera. Pero ya digamos que son pensamientos más, o sea, sobrepensamientos más fuertes de lo normal. Porque yo muchas veces sí que tiendo a sobrepensar cosas, pero se quedan ahí. Quiero decir, por ejemplo, cuando voy por una calle solo por la noche y a lo mejor hay un grupo de chicas delante, yo hay muchas veces que sobrepienso. Digo, joder, se van a pensar que viene alguien detrás, que a ver si se van a creer que les voy a hacer algo, que a ver si me van a mirar tal, a ver si van a pensar. Y muchas veces empiezo a sobrepensar y a veces me cambio de acera. Porque aunque yo voy tan tranquilamente, pero sobrepienso lo que ellas pensarían y lo que se van a pensar de mí y no sé qué. Y al final digo, mira, prefiero... Claro, pero eso es diferente. Y qué bien que lo digas. Una cosa es que a lo mejor por irme a etiquetas, ¿vale? Es como hay un componente más neurótico, en el sentido de, pues eso, hay más hiperanálisis de todo, hiperreflexividad, etcétera. Entonces, yo soy el que está generando ese discurso. Uh-huh. Yo como que estoy anticipándome o estoy poniéndome lo que ellas pueden estar pensando y yo empiezo a darle vueltas. Claro, eso es una cosa, y que a mí me venga un pensamiento, por ejemplo, de ¿y si ahora coges y violas a esas? ¿Y si tal? Es decir, no se vive de la misma forma. Porque de primeras lo que aparece es un pensamiento que es el que me pone en alerta. Y desde ahí sí, yo ya empiezo a rumiar. Empiezo como, hostia, pero ¿por qué tal? Y a lo mejor es que tal, y es que si yo entonces, si me ha venido esto, es que a lo mejor yo pues estoy viviendo una vida que no es que yo en realidad lo que soy es un agresor sexual y tal, no sé qué, que ahí ya me pongo a rumiar, me pongo a hiperanalizar. Pero son dos cosas diferentes. Vale. No se vive de la misma forma. ¿Y cómo se suelen tratar este tipo de fobias o de TOCs? ¿Es bueno terapia de choque, enfrentarte a tus miedos? ¿Mejor atajarlo por otro lado, ir sutilmente? ¿Cómo sueles...? Si nos vamos a la teoría, estamos hablando seguramente de patrones que llevan muchos años. Sí. O sea, miedos que llevan muchos años ahí. Por tanto, querer atajarlos de la noche a la mañana, chungo. Esto queda, para las pelis queda genial, pero luego en la vida real un proceso de aprendizaje requiere tiempo, requiere sobre todo perseverancia, es decir, pico para. Entonces, siempre se va a hacer de menos a más. Otra cosa es que, y dependiendo del contexto y de la situación, porque aquí no podemos generalizar, la persona salga con la iniciativa, con la capacidad, con la fortaleza de a lo mejor dar un paso demasiado grande, ¿no? O dar un paso como eso, más tirarme a la piscina. Pero claro, parte de la persona desde esa iniciativa. En terapia no se va a partir así porque normalmente la persona viene acojonada, viene asustada por lo que va a tener que hacer. Porque la terapia en sí, tanto en fobia como en TOC, es exposición, es exponerte. En TOC es exposición con prevención de respuesta, que lo que quiere decir es toca y no te laves. Cierra el coche y no compruebes. Pasa al lado de las chicas y no evites. Coge el cuchillo, coge a tu bebé y salte a la ventana. Claro, es ir no haciendo todas esas conductas de control, esas compulsiones. Entonces, claro, esa persona tiene que estar comprometida. Pero claro, si son de años, patrones de años, tú no la puedes obligar. Entonces, de primeras, esa persona evidentemente no va a hacer, no, ahora venga, dejo de hacer todo. Puede ir con mucha motivación, pero se va a pegar una hostia, seguramente, porque no funciona así como aprendemos. Necesitamos ir de menos a más, de forma gradual. Sí, que siempre tenemos luego nuestros momentos de debilidad y aunque te creas fuerte en un momento, a lo mejor retrocedes, ¿no? Más que avanzar.
Claro que sí, esto es algo que se aprende en terapia. Cuando esto pasa, joder, yo ya había dejado de compulsionar aquí, ya había dejado de hacer no sé qué, y ha ocurrido tal, ya ha pasado, y es como, pues es que eso entra dentro del proceso, o sea, esto es un continuo, por eso decía lo de perseverar. Aquí lo importante es no abandonar, porque si abandonamos, evidentemente ya está, seguimos con el mismo patrón, es que no vamos a mejorar. Uh-huh. Y ahora actualmente con el tema de la tecnología, de las redes sociales, de la alta exposición que tenemos todos, a todos, a todo el mundo, que nos miren, nosotros ver la intimidad de las personas, ¿crees que se están banalizando un poco los TOCs o las enfermedades mentales incluso? ¿O están malinterpretándose las fobias? ¿O cómo ves el tema actual? Es un temón, es un temón. Por una parte, bien, porque hay muchísima información, pero como todo, en Internet está el que sabe mucho y el que no sabe nada. Y el que te entretiene. Y el que bueno, pues sabe que lo que puede molar y lo que puede generarle likes y ya está. Entonces, es un... por ejemplo, en el TOC, que hay una constante reaseguración ante esos miedos, ¿no? El hecho de buscar la seguridad constante y el control constante ante esos miedos, entre esos ISIS que te llevan a ese futuro catastrófico. Claro, tener una herramienta donde yo puedo preguntar, donde yo puedo buscar información constante sin cesar, lo de ChatGPT, sí, precisamente, ¿no? Incluso tener como una conversación, entre comillas, con alguien que no para de contestarme sobre esto, es totalmente contraproducente. O sea, le va a enredar muchísimo más en el patrón, lo va a engordar muchísimo más. Entonces, en ese sentido, fatal. Y lo que es en mala información, evidentemente, es... Yo el tema de ChatGPT y de la inteligencia artificial y tal, me gusta, me atrae, me gustaría ver hasta dónde llegamos, me gustaría saber hasta dónde es capaz de llegar, pero me aterra. Y una de las cosas que has dicho a mí también me da miedo, que es que tenemos tanta información en un segundo sobre lo que le preguntes, sobre lo que quieras. A veces puede estar más veraz o puede estar errada, pero el ChatGPT siempre te trata correctamente, te trata de halagar, te trata de decir que tú eres el mejor, te trata de estoy aquí para servirte, estoy aquí para lo que tú quieras. Ya nos salimos un poquito del tema, pero a mí sí que me da un poquito de miedo de que nosotros estamos a las puertas, acabamos de empezar a utilizarlo, pero los niños que vengan hoy en día y lo estén usando durante años y años y años, quizás se les genere una distorsión de la realidad, de que tienes ahí a alguien como un asistente para ti, que siempre te trata bien, siempre está para responderte, para halagarte, para tal. No sé, a mí me da un poquito de miedo que te dé esa sensación como de poder o de ego, ¿no? De que tú le estás mandando y tú, no sé. Me da un poquito de... Creo que ese futuro, no sé si nos gustará. Es que claro, tampoco sabemos dónde va a derivar, sí, todo y bueno, todo lo que pueda surgir, ¿no? También cómo se puede legislar, ¿no? Su uso, hasta dónde se pueden poner ciertas trabas. Pero evidentemente es eso, es tener como ese esclavo, ¿no? Que te va a decir que sí a todo y que no te va a confrontar, ni te va... porque evidentemente quiere que sigas consumiendo con él. Entonces, bueno, Y sobre todo, tal y como somos nosotros, los seres humanos, las personas, que ya se está haciendo ChatGPT más... No quiero decir para solteros, pero para gente que busca compañía, ¿no? Les ponen con apariencia de mujer, con voz de mujer, muy serviles, muy accesibles. Y ya hay gente, es que esto lo sé porque lo sé, he estado estudiándolo, que hay gente que habla a diario con ChatGPT y no tiene preguntas... No busca una meta, sino quizá aburrimiento, quizá buscar algo de conversación, y se pone a hablar con la inteligencia artificial como si fuera alguien. Claro, a mí siempre me gusta matizar, decir estas cosas. Es como, ¿dónde está el límite de que una persona con su vida haga algo lo que quiera? Porque igual, ¿cuántas personas hay que hablan con sus animales? Sí. Y te verbalizan, ¿no? Son los animales mejores que las personas, yo estoy porque tienen una fidelidad, tienen etcétera, etcétera. O sea, es más o menos lo mismo. ¿Es peligroso? Pues claro, cada persona es libre de
puede hacer su vida lo Sí. que quiera. Hablábamos antes de cuando es un problema, cuando se genera un problema, cuando a mí me limita, cuando a mí me condiciona, cuando yo quiero a lo mejor ciertas cosas en mi vida que por esto ya no las puedo conseguir. Si yo quiero una pareja o quiero tener un grupo de amigos, pero estoy centrado o engordando la creencia de que los animales son mejores que las personas y tal, pues o solo hablo con animales o solo hablo con la inteligencia artificial, cuando quiero dar el paso a exponerme, ¿no? A buscar amigos y pareja, hostia, pues a lo mejor se me complica, porque claro, no he aprendido a socializar, no he aprendido a que la gente no me va a decir que sí a todo, que... Entonces, claro, aquí ya la persona, ahí es cuando se convierte en un problema. Claro, de pequeños, el hecho de vender sería el cómo tú, pues es algo más, algo más. Entonces, de pequeños, el hecho de que tú lo vendas, de que haya como muchísima atención a eso, ¿no? Invalidando toda esa parte más social, etcétera, pues claro, eso sería como lo peligroso. Pero que el día de mañana una persona adulta decida dónde quiere poner, o sea, hacia dónde quiere ir su vida, pues que está hablando con la inteligencia artificial, salvo, aquí ya entramos en otros terrenos, salvo que haya ciertos delirios, o sea, que la persona ya no esté aterrizada, que a lo mejor mucha gente te dice, a ver, que sí, que yo quiero mucho a mis animales y tal, o sea, comprende lo que se le está diciendo, pero decide libremente. Eso, joder, yo ahí no veo problema. Es que a mí me da miedo, porque el acostumbrar a alguien a tener a alguien, llamémosle a alguien, la inteligencia artificial, que siempre te dice sí, buena, te contesta todo, cuando luego tengas una relación con un humano de verdad, luego no vas a estar preparado para una negativa, claro. para que no te contesten rápido, para que no te contesten lo que tú quieres, para que no te traten tan bien. No lo sé, habrá que ver el futuro que nos espera, pero si acostumbras a alguien a todo lo bueno y a todo lo perfecto, los humanos no somos así. Claro, pero fíjate que esa es una de las críticas que se hace que yo tampoco estoy muy de acuerdo en cuanto a los extremos, pero es verdad que de un tiempo a esta parte, ¿no? Cómo se ha venido educando a los nenes, ¿no? La baja tolerancia a la frustración, claro. hiperregalados, el no le digas que no, lo típico, el ejemplo que se pone de no se corrige con rojo el examen porque eso tal. O sea, no hay una exposición. Que no hay perdedores, en un concurso no hay perdedores, todos ganamos. Claro, todos ganamos y tal. Es como, no, la vida real no es así. Y es un aprendizaje igual que otro, el hecho de que tú te expongas a una negativa, a una confrontación, a que no todo vale, etcétera, etcétera. Pero va un poco por ahí. Evidentemente, si tú solo lo haces de esa forma, pues cuando el día de mañana esa persona va a tener muchos problemas cuando dé un paso a la vida real. Pues igual, si tú acostumbras a la inteligencia artificial, eso, pues estamos en las mismas. Bueno, y reconduciendo un poquito al tema de esta noche, de fobias, te quiero preguntar, ¿tener fobias fuertes a algo nos convierte en vulnerables o nos puede convertir en peligrosos? ¿Peligrosos? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, yo tengo fobia, como hemos dicho antes, a los perros, y va a haber alguna situación que voy a casa de un amigo que tiene perro. Puedo llegar incluso a, no sé, a volverme agresivo, a volverme soy más vulnerable y trato de evitar la confrontación, o en un extremo trato de bloquear al perro, no sé. El miedo intenso nos puede llevar a cualquier conducta de supervivencia. O sea, pero claro, volvemos otra vez, no creo que ser tajantes aquí, ¿no? De a esto o a esto. Ya. Pues es que va a depender de muchas variables. Sí, según. No, ni me hace más vulnerable, ni me hace más peligroso, ni tal. Es cierto que en esas situaciones pues puedo responder de la forma que sea. Sí es cierto que una persona con fobia, con TOC, esto sí que es importante aclararlo, no hay una debilidad, no hay una vulnerabilidad. Una persona con fobia no es más vulnerable que otra persona, que siempre se tiende como a juzgar eso. Pero con respecto a tu pregunta, es que va a depender de muchas. Sí, que no hay un ABC que puedas reaccionar de... Es que yo en el momento de la situación, yo puedo reaccionar, o sea, evidentemente la fobia o el miedo me va a llevar siempre a huir ante esa situación disparadora, pero si se da esa situación disparadora, por eso, fíjate, te lo hilo con la otra pregunta, terapia de choque. Claro, es que si tú metes a una persona que tiene fobia a los perros y la metes en una perrera, de primeras, ¡pum!, es que no sabes cómo va a reaccionar. Es una bomba. Le puede dar un ataque de pánico y quedarse, o sea, se desconecta, o sea, directamente se desvanece,
o empieza a pegar palos a los perros, o sea, es... Claro, porque va a ser un miedo bastante intenso. Sí, somos impredecibles. Es que tiene una función. Es que cuando hay un peligro inminente, que es lo que sienten esas personas, pues eso, es que si estamos aquí muchas personas y de repente están cayendo bombas o entran por una puerta unos ladrones y tal, te puedo seguro que si te tengo que pisar la cabeza para salir, te la voy a pisar. ¿Por qué? Porque el instinto de supervivencia se apodera de mí. Entonces, impredecible, claro. Bueno, estamos abordando ya la recta final, nos queda poquito tiempo, poquitas preguntas, pero también interesantes. Quería preguntarte, ¿es bueno tratar de superar tus miedos, tus fobias, de manera autodidacta y sin la supervisión de un profesional? O quizá sería antiproducente, porque estamos de acuerdo que de primeras a nadie nos gusta ponernos en manos de profesionales, o quizá tenemos que verlo muy claro y hay gente que dice, yo puedo con ello, yo lo supero, o quizá es peor. Depende de... Yo creo que cuando hay un componente ya de... Por ejemplo, si me voy más al TOC, que lleva ya mucho tiempo, ¿no?, metido en el patrón y que ya se está viendo muy limitado, donde hay componentes quizá más depresivos. O sea, ya hay un componente más de indefensión sobre lo que está ocurriendo, donde no hay tanta iniciativa, no hay tanta motivación. Yo creo que ahí sí o sí se tendría que poner en manos de profesionales. Terapia para poder aprender y, llegado el caso, evidentemente también en la parte más psicofarmacológica, o sea, que es el psiquiatra, porque muchas personas, para eso está la medicación, para que sirva como una muleta, hostia, porque no puedo avanzar por mí misma. Creo que yo creo que más en fobias. Si es algo que no está muy arraigado, es algo que en mi contexto es favorable, es decir, yo estoy bien en mi trabajo, mi vida me va relativamente bien en ese sentido, no hay problemas, tengo un contexto familiar adecuado, o sea, hay muchos espacios de seguridad a mi alrededor, esos son factores protectores, son factores que me pueden incitar a, venga, lo voy a hacer yo solo. Cuando no hay tantos espacios de seguridad, cuando estoy un poco más, pues eso, en otro contexto más desfavorable, por decirlo así, hostia, va a costar. Entonces, por ti mismo, pues inténtalo, sí, claro. Pero en el momento en el que veas que se te hace bola, pues para eso estamos. ¿Pueden las fobias desaparecer solas? En términos fobias, yo sí que creo, ¿no?, que cuando hay otro tipo de motivaciones que desaparecer solas, no van a desaparecer de la noche a la mañana, pero sí que si hay una motivación paralela a ese miedo, y es una motivación que a mí es vital, o sea, es algo que va conmigo, yo sí que creo que el simple hecho de verme ahí va a hacer de que yo me ponga me voy a exponer. Es como, yo puedo tener mucho miedo a conducir, pero si a mí el contexto de, hostia, pues es que tengo que coger el coche porque si no, porque lo tengo que coger sí o sí, por lo que sea, pues es que me va a llevar a exponerme. Entonces, en el momento en el que tú empiezas a exponerte, vas a normalizarlo. El miedo se va a reducir y ya no me está limitando, no me está condicionando, entonces la fobia va a desaparecer. Me puede venir cierto miedo siempre, o me puede venir como recuerdos o sensaciones, pero no es algo bloqueante. Entonces, pero espontáneamente no va a desaparecer. ¿Y las fobias afectan solo a adultos? Que va, no. Al contrario, o sea, miedos, o sea, desde la infancia, el TOC, si me voy más a TOC, que yo haya tratado nenes de 7, 8 años, que es como más o menos cuando ya empiezan a ser muy conscientes de la muerte. Ya empiezan a tener ese miedo, el miedo a la muerte, al final el miedo al descontrol, cuando ya... porque rituales en los niños hay siempre, o sea, conductas de control de toco esto, ordeno esto y tal, es algo que entra dentro de patrones lógicos y que no tiene mayor problema. Pero cuando ya se empiezan a hacer por miedo a, pues eso, 7, 8 años, sí, y fobias, pues sí, o sea, un miedo, pues eso, si me ha mordido un perro. Ya se te queda desde desde ese momento. Eso es. Entonces, sí. Bueno, y ya para terminar, a día de hoy se sigue avanzando, se siguen
investigando, se siguen descubriendo cosas sobre estos temas, o es todo ya un ABC que siempre se repite y que se ha quedado estancado? No sé si me preguntas en la investigación en psicología o también en psicofarmacología, o sea, en psiquiatría o... no Más sé. sobre psiquiatría, pero bueno, sí, puedes englobar. Hay mucha información a nivel de a nivel cerebral, ¿no? Los mecanismos encargados, ¿no? De un poco lo que sustenta el por qué hay personas, ¿no? Que quizás se quedan ancladas a ese tipo de pensamientos o miedos. A nivel o sea, ahí sí que se ha avanzado a nivel más neuronal. Pero al término explicativo, o sea, al final, vale, te lo explica, pero no en relación a... En TOC, en esa línea, se está haciendo mucho avance, pero tampoco tengo mucha información, pero sí que se está haciendo mucho avance, sobre todo con la estimulación transcraneal. O sea, al final es como estimular ciertas partes del cerebro como para corregir esos déficits. Donde yo conozco a personas que han podido pasar por eso y a lo mejor sí que les ha podido funcionar, les ha funcionado, pero no deja de ser, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo como un patrón conductual. O sea, la forma en cómo yo evalúo, la forma en cómo yo respondo a esa incertidumbre. Pues aunque yo pueda sentir menos miedo, puedo sentir menos angustia, menos ansiedad, que sentir como que aparecen menos pensamientos intrusivos, que es lo que hace la medicación. Normalmente en TOC pues hay mucha variante, ¿no? Pero están los antidepresivos, cientos de ellos, que hacen eso. O sea, es como que te estabilizan, por decirlo así, pero al final yo tengo que aprender a ver que es solo un pensamiento, etcétera, etcétera. Y en parte psicológica... Está lo que está. Está lo que está, porque es que no hay nada más. O sea, es que no porque no necesitemos un avance más, sino porque es que la forma de aprender a relacionarme con un pensamiento o tal de forma distinta para que el día de mañana a mí no me afecte es exponerme. El tema fobia es acércate al perro y habitúate a que es solo un animal, por mucho que tú sientas ese miedo a lo que pueda hacer. Y el tema TOC, pues es coge al bebé, salte a la terraza y cuando pase X tiempo te vas a dar cuenta que eso que aparecía en ti, que te generaba tanta angustia, que te hacía huir, pues que era lo que era, simplemente pensamientos. Entonces, en psicología no, la otra parte, pues bueno, sí que hay avances en ese sentido. A ver cómo termina. ¿Cómo seguimos avanzando? Eso es. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos dado un buen repaso a TOCs, a fobias y a la mente humana, que tanto nos interesa. Y nada, me queda agradecerte, lo primero, que te hayas dejado caer por aquí en tiempo veraniego. Te he secuestrado de una reunión, te he secuestrado aquí para charlar un ratito. Y nada, a ver, decir a la gente que le interese contactar contigo, a ver dónde estás, cómo se puede contactar. Pues me puede contactar en el correo joaquinjimenez@cop.es, en el teléfono. Sí, dilo, luego, de todas formas luego lo vamos a escribir abajo. En la caja de comentarios estará escrito todo. 640-687-644. Porque tú tienes tu propio... Yo soy autónomo, Eso o sea, es. que yo doy terapia presencial y online en Madrid, en Las Rozas. Y me puedes seguir en las redes, Joaquín Jiménez Psicólogo, tanto en Instagram, TikTok, YouTube, donde voy subiendo vídeos, así que por ahí me pueden encontrar. Pues nada, pues muchas gracias, Joaquín, por haberte dejado engatusar otra vez más. Y mientras la gente se va suscribiendo a tus redes, a tu Instagram, que además subes contenido casi diario, vamos a poner una musiquita. Os damos tiempo que os vayáis suscribiendo a sus canales mientras ponemos una canción. Y nada, nosotros seguimos aquí en esta noche de luna llena porque todavía nos queda un montón de cosas. Nos queda el correo, nos queda Alberto y nos queda un huevo de fobias, de terrores y de casos oscuros. Seguimos aquí, en Radio Morgue.